Para abordar el curso de Derecho Disciplinario, lo primero que debemos saber y entender es su significado, el cual según la sentencia C-341 de 1996 define como el conjunto de normas sustanciales y procesales en virtud de las cuales el Estado asegura la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de algunos servidores públicos con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo, el cual se rige por los principios de autonomía, tipicidad y retroactividad, nois in idem, culpabilidad, proporcionalidad, razonabilidad y racionalidad. Por tanto, una falta disciplinaria desde una perspectiva clásica es una conducta típica antejurídica y cometida con culpabilidad. Entonces, con la ley disciplinaria lo que se pretende es proteger a la función que desempeñan las entidades del Estado, para lo cual se debe analizar la ilicitud sustancial, que implica que se cometan falta disciplinaria cuando se afecta el deber funcional sin justificación alguna, donde la ilicitud sustancial se entiende como la afectación sustancial de los deberes funcionales cuando ello implica el desconocimiento de los principios que rigen la función pública y debe estar encaminado a la valoración de la antijuricidad de la conducta disciplinaria, con el propósito de establecer si el comportamiento del servidor público corresponde a los deberes que la Constitución y la ley le han impuesto en razón a la naturaleza de su cargo y así determinar si su desempeño es consonante con el deber funcional y con los fines del Estado. Esto significa que la actuación o omisión del servidor público debe desembocar en una afectación material real y efectiva del buen funcionamiento del Estado y por lo tanto del servicio público. Es decir, que la potestad sancionadora en la administración pública es aquella facultad de promover un procedimiento administrativo disciplinario para concluir en caso de evidenciar la comisión de una falta disciplinaria con la imposición de una sanción cuya finalidad es la de corregir la actuación o omisión del servidor público y lograr mantener el orden institucional, resguardar y reconducir el servicio y funciones que desarrolla el Ministerio Público, es decir, la defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad. Entonces, dentro de cada legislación pueden utilizarse instituciones jurídicas o ritualidades diversas, siempre y cuando apunten concretamente a desarrollar las finalidades y la función propia del proceso. Es así como el debido proceso constituye uno de los derechos o garantías fundamentales que sirve como instrumento garantista de las libertades y derechos primordiales del ser humano ante el ejercicio del ius ponendi por parte del Estado, el cual se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, donde nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes presentes al acto que se le imputa, que el juzgamiento solo es procedente ante juez o tribunal competente, que toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable y que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, como el principio non bis idem, entre otras. Por tanto, en lo que respecta a la prueba, esta se materializa a partir de la posibilidad que tienen los sujetos procesales de controvertir la prueba exhibida en su contra y la de aportar pruebas tendientes a desvirtuar los cargos. De igual forma, se estudiaron temas tales como las etapas y términos procesales del proceso disciplinario ordinario, los deberes, las prohibiciones, derechos, inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos, conflictos de interés, las faltas disciplinarias y las formas de realización de la conducta, gravísimas, graves y leves. Y por último, las sanciones disciplinarias y sus clases, como la destitución, la amonestación, la inhabilidad, la suspensión y la multa. Tenemos los posibles efectos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso reconocido ya del doctor Gustavo Petro en contra de Colombia, específicamente sobre algunos aspectos puntuales que fueron abordados en dicho pronunciamiento y que no habían sido desarrollados de forma escrita, pero sí estos habían sido de manera virtual, donde la inconvencionalidad del actual régimen disciplinario, desde el ejercido por autoridades administrativas
hasta el que tiene a cargo autoridades judiciales, ambos cobijados por una misma normatividad, tanto en lo adjetivo como en lo sustancial. Entonces, no cabe duda que el principal efecto de la sentencia recae sobre la creación y ejercicio de los derechos políticos en la democracia colombiana, estos positivizados como fundamentales en la Constitución y garantizados mucho antes en instrumentos internacionales de obligatorio cumplimiento, estos tales como la Convención Americana de Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por otra parte, y asimismo muchas sentencias hablan de la ética y la moral, pero no se tiene ninguna definición con conceptos articulados por parte de la Corte. En mi concepto me doy a entender como la definición de moral y ética dada en algunas sentencias de la Corte Constitucional, donde la moral consiste en aquellos principios, valores y virtudes fundamentales que son aceptados por la generalidad de los individuos que constituyen el soporte de una convivencia libre, digna y respetuosa, y la ética que nos encierra aquellas acciones voluntarias que son deliberadas y sujetas al juicio de lo bueno y lo malo. Muchas gracias.